Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de análisis de series y películas. Hoy estamos analizando El regreso del Jedi, la última entrega en sus tiempos de esta gran saga, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y que con el paso de los años se transformó en la película 6, El regreso del Jedi, que nos plantea una pregunta muy interesante. ¿Cómo te conviertes tú en un Jedi? Bueno, la respuesta que la película te va a dar es que tienes que desarrollar la capacidad de sacrificarte por los otros y sobre todo de no perder tus sentimientos. Porque muchas veces uno pierde sus sentimientos en los vaivenes del día a día. Que justamente lo que, como vamos a ver a lo largo de este video, es lo que le ocurre a Darth Vader. Que deja de ser un Jedi porque pierde su capacidad de preocuparse por los demás. Pierde su capacidad para sacrificarse por los otros y es algo que solo va a recuperar al final de la película y que va a ser justamente lo que va a hacer que él vuelva a ser un Jedi. Y de paso va a transformar a Luke Skywalker en un Jedi, en el verdadero sentido de la palabra. Y por tanto, la película ya nos está hablando de cómo nosotros mismos podemos convertirnos en nuestra propia realidad en Jedis, que justamente es lo que yo te invito a que hagamos en este video a partir de la reflexión que vamos a hacer en el mismo. Pero antes, déjame hacer los anuncios de siempre. Por favor, vayan a mis redes sociales y en especial a Patreon para que me puedan ayudar un poquito a hacer que este canal crezca un poco más. Y por supuesto, vayan a los comentarios de este video y señálenme qué piensan ustedes sobre todo este tema del regreso del Jedi. Y por favor, si eres nuevo en este canal, suscríbete presionando en la campana de notificación para que así no te pierdas de nada. Y dicho todo eso, vamos de inmediato con el análisis de El regreso del Jedi, que como yo les decía, habla justamente sobre el tema del sacrificio personal, no dejar de lado tus sentimientos por los demás. Por eso Luke Skywalker, en su recorrido del héroe, siempre va a tener que sacrificarse por otros. En este caso, en el inicio de la película, comienza sacrificándose por Han Solo. Tiene que ir a rescatar a Han Solo. Lo tiene que hacer a costa de su propio sufrimiento, a costa de su propia inseguridad personal. Por eso era muy interesante que la película siempre nos va a estar mostrando cómo las personas, o los protagonistas de esta película, tienen que ir dejando de lado su seguridad personal para sacrificarse por los que aman, o por los demás. Que es el gran riesgo que toman todos al ir a esta batalla en contra del Imperio. La pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué harías? ¿Te quedarías encerrado en tu casa? ¿Preferirías quedarte cómodo? ¿O irías a una batalla intergaláctica? Porque todos vemos estas películas y decimos, no, yo iría a la batalla intergaláctica a destruir al Imperio. Pero ¿qué ocurriría si eso sucediera en tu propia realidad? Y no tiene que ver con ir a una gran batalla o una gran guerra, como yo digo. Estas películas hablan sobre situaciones más cotidianas. Si tú tienes algún tipo de conflicto, por ejemplo, en tu colegio o en tu trabajo, o alguna situación injusta que tú ves en tu propia realidad. Bueno, de eso es justamente de lo que está hablando esta película. Si tú vas a tener la capacidad de transformarte en un Jedi en tu propia realidad y circunstancia de vida, por medio de pequeñas grandes acciones. No necesariamente tiene que ver con que saques un sable láser y te pongas a destruir a todas las personas a tu alrededor. No, tiene que ver con el hecho de si tienes la capacidad de realizar pequeñas acciones heroicas por los demás. A eso me refiero con el tema del sacrificio. Por eso justamente la película, como yo les decía, iniciaba con Luke Skywalker rescatando a Han Solo, que va a ser lo mismo que va a tener que hacer a lo largo de toda la película. Y que va a finalizar en este enfrentamiento que él tiene con Darth Vader y con el Emperador. Porque es allí donde se produce el clímax de la película. Donde, como yo les digo, Luke tiene que luchar con Darth Vader, no puede escapar de esa lucha, tiene que enfrentarse a su padre, nada más ni nada menos, que es un ser que es manipulado por el Emperador, como nosotros sabemos ya, y tiene que tomar decisiones en función de sus sentimientos. Por eso es muy interesante la secuencia en la cual él se presenta enfrente del Emperador, y el Emperador es un ser muy racional, es un ser que prácticamente le da a entender a Luke que lo tiene todo bajo control, que no hay nada que ellos puedan hacer para derrotarlo, porque él ha previsto todo. Siempre se está hablando de esa temática en relación al Emperador, como que el Emperador tiene el control de todo lo que le rodea.
Y eso era muy interesante porque ustedes mismos en su propia vida pueden enfrentarse a personas que les dicen, no, mira, yo me las sé todas y tú no hay nada que puedas hacer en mi contra. ¿Te fijas? Entonces, en ese marco, la pregunta que yo te hago es si tú vas a tener la capacidad de sobreponerte a esas situaciones y de enfrentarte a esas personas que aparentemente lo controlan todo. Yo te digo que en general eso es una mentira. No existe nadie que lo controle todo. Y por eso Luke finalmente decide tomar su sable láser y enfrentarse al emperador y destruirlo. Decide que no va a creer en lo que él le dice. No le va a creer este tema del control total que tiene sobre la realidad. Y que justamente se da en un momento muy crítico porque el emperador le dice eso a Luke cuando las fuerzas rebeldes han caído en una trampa que él les había tendido. Por tanto, es fácil en ese contexto perder la confianza, creer que ya no puedes hacer nada para mejorar tu situación de vida. Y allí se produce el enfrentamiento entre Luke Skywalker y Darth Vader. Y es muy interesante porque Luke siempre le decía a su padre, bueno, yo creo que hay bondad en ti, la siento. Y Darth Vader se negaba a esa situación. Y Darth Vader en un punto le dice, bueno, si tú no te unes a mí, se va a unir tu hermana. Porque ve los sentimientos de Luke. Luke en el fondo no puede ocultar sus sentimientos de bondad por los demás. Y allí Luke saca su rabia y vence a Darth Vader por medio aparentemente de la furia, de la rabia. Y ese es el momento en que el emperador aplaude a Luke y le dice, mata a tu padre y completa tu camino hacia el lado oscuro de la fuerza. O sea, una secuencia muy trágica. Y en ese momento es el instante en que Luke Skywalker, se podría decir, se gradúa como Jedi, se gradúa como ser humano. Porque él mira su sable láser y lo bota y le dice, never, jamás me uniré a ti. Y era muy bonita esa secuencia, era muy conmovedora porque Luke mira la propia mano, su mano robótica, que como ustedes saben, él había perdido una mano en la batalla anterior con Darth Vader, y él mira su mano y mira la mano que él le había cortado a su padre, donde solo se ven circuitos electrónicos, o sea, ve el lado robótico de su padre, ve que su padre... lo que había ocurrido con su padre a propósito de esto justamente de no tener sentimientos. Se había transformado en una máquina. Y Luke se pregunta a sí mismo, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer de mi futuro? También yo voy a, al dejar mis sentimientos, me voy a transformar en una máquina. Voy a perder mi humanidad. Y por eso él bota el sable láser. Y decide por sí mismo mantener sus buenos sentimientos, mantener sus emociones, a costa incluso de ser destruido por alguien con mayor poder, como el emperador. Y eso es muy interesante porque cuando yo la vi años atrás, descubría que la película está hablando de situaciones que tienen que ver mucho con nosotros. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas que podríamos ser nosotros mismos? Si nosotros mismos también corremos el riesgo de transformarnos en una especie de Darth Vader, a propósito de nuestras vicisitudes en el trabajo, o en la universidad, o donde sea que estemos, vamos perdiendo nuestros sentimientos y nos vamos convirtiendo en máquinas, es decir, en seres totalmente despiadados que no nos preocupamos por los demás. Eso es lo que ocurre con Darth Vader. Darth Vader vendría a ser la persona que por el exceso de trabajo, que por esta noción de que cree que lo único valioso en la vida es el ganar, es el imponerte por sobre los demás, va perdiendo su humanidad. Y por tanto yo te pregunto, ¿conoces personas en tu propia realidad que son como Darth Vader? Y más aún, ¿eres tú en potencia una especie de Darth Vader? Bueno, esa era la gran tentación que tenía Luke Skywalker en ese momento y de la cual decide deshacerse. O sea, él dice, yo voy a mantener mi humanidad, voy a mantener mi preocupación por los otros y no me voy a convertir en una máquina, que fue lo que ocurrió con mi padre. Porque es justamente lo que pasa con los jóvenes, que ven muchas veces que sus padres se van deshumanizando por su trabajo, porque los padres trabajan tanto, están expuestos a muchas presiones laborales y económicas, y en ese proceso van perdiendo sus buenos sentimientos por los demás. Y el hijo va creciendo, aprendiendo esas mismas estructuras culturales, como le llamo yo, o le llama la antropología más bien dicho. Y por tanto la pregunta que yo te hago a ti es esa misma, o sea, ¿podrías tú llegar a ser una especie de Darth Vader en potencia? Bueno,
Y con este pensamiento yo te voy a dejar por ahora en este video. Hay mucho que analizar sobre el regreso del Jedi. Por favor te pido que en los comentarios me digas si hay algo en particular que a ti te interesaría que yo analizara. Y por supuesto, si eres nuevo en este canal, por favor suscríbete. Y a todos ustedes, chicos, lo de siempre, denle me gusta a este video. Denme aplauso público para yo saber que estoy haciendo un gran trabajo. Y por supuesto, lo de siempre, que pasen una maravillosa jornada. Y sobre todo vean más de mis videos. ¡Chao! Que estén bien. Que la fuerza esté con ustedes.